Hello, 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 my dear friends. Hola, 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 queridos amigos. All over the world. De todo el mundo. It is amazing that we reach people on 6 continents. Es asombroso que lleguemos a personas de 6 continentes. So many tens of thousands of people. A tantos miles y miles de personas. So look what Paul continues to say. Miren lo que Pablo sigue diciendo. So after he tells them, I have more than enough and I'm abundantly satisfied. Así que después de decirles, tengo más que suficiente y estoy abundantemente satisfecho. Shouldn't he say, guys, send no more? ¿No debería decir, chicos, ya no envíen más? But he doesn't. Pero no lo hace. Look the next sentence. Mira la siguiente frase. For I have received the gift that you sent by Epaphroditus. Porque he recibido el regalo que enviaste por Epafrodito. What a name, huh? ¿Qué nombre, ¿ah? And I always thought Brazilians have strange names. Y yo que siempre pensé que los brasileños tienen nombres raros. And look what he says regarding the financial gift that they sent him. Y mira lo que dice con respecto a la ofrenda económica que le enviaron. He said, and viewed it as a sweet sacrifice, Dice, y lo consideré como un dulce sacrificio, perfumed with the fragrance of your faithfulness, perfumado con la fragancia de su fidelidad, which is so pleasing to God. que tanto agrada a Dios. Do you see what Paul is saying here? ¿Ves lo que Pablo está diciendo aquí? Paul is saying, if I would tell you, don't send anything anymore because I have already more than enough, Pablo está diciendo, si te dijera, no envíes nada más porque ya tengo más que suficiente, I would stop you from pleasing God. te impediría agradar a Dios. That's a crazy thought. Ese es un pensamiento loco. You see, Paul did not see the financial gift as something for him. He saw it as something for them. Verás, Pablo no vio el regalo financiero aumentándole a él lo vio aumentándole a ellos. He said that the sacrifice that you brought, it was actually beautiful before God. Él dijo que el sacrificio que ellos trajeron era realmente hermoso ante Dios. It was a fragrance that when God smelled that fragrance, he was very happy. Era una fragancia que cuando Dios olía esa fragancia, él estaba muy feliz. So Paul had the emphasis on them and on God, not on himself. Así que Pablo tenía el énfasis en ellos y en Dios y no en él mismo. What would happen if the church would begin to think like this? ¿Qué pasaría si la iglesia comenzara a pensar así? But in order to believe this and in order to teach this, we have to have very pure hearts. Pero para creer esto y para enseñar esto tenemos que tener corazones muy puros. Do you know, so many people have criticized me regarding my attitude towards finances. ¿Sabes? Muchas personas me han criticado por mi actitud hacia las finanzas. And people have actually tried to change me many times. Y la gente ha intentado cambiarme muchas veces. And here is what I tell them. Y esto es lo que les digo. The things that I've learned at the feet of Jesus are very hard for me to change. Las cosas que he aprendido a los pies de Jesús son muy difíciles de cambiar para mí. Because in truth, I'm not willing to change them. Porque en verdad no estoy dispuesto a cambiarlas. I've seen over and over and over again. He visto una y otra vez. When men of God open their hearts for the love of money, Cuando hombres de Dios abren sus corazones por amor al dinero, how they lose the most precious thing, their intimacy with Jesus. cómo pierden lo más precioso, su intimidad con Jesús. So this is why I guard my heart very carefully. Así que es por esto que guardo mi corazón con mucho cuidado. And this is why for many years I stayed away from teaching this truth. Y es por esto que por muchos años me mantuve alejado de enseñar esta verdad. Because I felt so sorry for Christians who have been abused spiritually. Porque sentía mucha pena por los cristianos que han sido abusados espiritualmente. For teachers and leaders who've taught this truth. Por maestros y líderes que han enseñado esta verdad. But in reality, the motive was not that God is pleased and there was a sweet sacrifice. Pero en realidad el motivo no era que Dios estuviera complacido y fuera un dulce sacrificio. The motive was that we need money to pay the bills. El motivo era que necesitaban dinero para pagar las cuentas. See, once we understand that God is the one who takes care of us, ¿Ves? Una vez que entendemos que Dios es el que cuida de nosotros, then what happens? entonces ¿qué pasa? We can teach any spiritual truth with a pure heart. Podemos enseñar cualquier verdad espiritual con un corazón puro. So look, Así que mira, their financial support of Paul had two things, su apoyo financiero a Pablo tenía dos cosas, two aspects. dos aspectos. First of all, it was a seed, and which means they will always reap what they sow. En primer lugar, era una semilla, lo que significa que siempre cosecharán lo que sembraron. Secondly, En segundo lugar, it was pleasing to God. era agradable a Dios. How can God be pleased in something that doesn't make sense in the natural? ¿Cómo puede Dios complacerse en algo que no tiene sentido en lo natural? Because in the natural, it doesn't make sense to send money to Paul who had more than he
needed. Porque en lo natural no tiene sentido enviar dinero a Pablo que tenía más de lo que necesitaba. Paul himself said, I am abundantly satisfied. Pablo mismo dijo, estoy abundantemente satisfecho. The only way this makes sense is if you understand that the kingdom works different than this world. La única manera de que esto tenga sentido es que entendamos que el reino funciona diferente a este mundo. So God was pleased. Así que Dios estaba complacido. The sacrifice was a beautiful fragrance, El sacrificio era una hermosa fragancia and they would be able to reap an incredible harvest. y podrían recoger una cosecha increíble. And look at the context of verse 19. Y mira el contexto del versículo 19. You know, we have quoted verse 19 out of context so many times. Saben, hemos citado el versículo 19 fuera de contexto muchas veces. Paul says, I am convinced Pablo dice, estoy convencido that my God will fully satisfy every need that you have. de que mi Dios proveerá plenamente toda necesidad que ustedes tengan. Remember, he's talking about financial provision, nothing else. Recuerden, está hablando de provisión financiera, nada más. Then he says, for I have seen the abundant riches of glory revealed to me through Jesus Christ. Luego dice, porque he visto las abundantes riquezas de gloria que me han sido reveladas por medio de Jesucristo. So Paul is talking about nothing else but about money. Así que Pablo no está hablando de otra cosa que de dinero. Very interesting. Muy interesante. Paul said, I am convinced that every need you have will be given to you Pablo dijo, estoy convencido de que toda necesidad que tengan les será dada according to the abundant riches of Jesus Christ. conforme a las abundantes riquezas de Jesucristo. So what have people done? Entonces, ¿qué ha hecho la gente? People have taken verse 19 out of context and said, La gente ha tomado el versículo 19 fuera de contexto y han dicho, God will provide all of my needs Dios proveerá todas mis necesidades according to his riches in glory. de acuerdo a sus riquezas de gloria. But they don't even know that there is a context. Pero ni siquiera saben que hay un contexto. What is the context? ¿Cuál es el contexto? That they generously sowed. Que ellos generosamente sembraron. So the provision of God was through the harvest. Así que la provisión de Dios fue a través de la cosecha. What a beautiful context. Qué hermoso contexto. Tomorrow we continue. Mañana continuamos.